Seguimos con las urgencias urológicas. El día de hoy hablaremos sobre qué es el priapismo. Es una erección parcial o total que continúa durante más de 4 horas después de la finalización de la estimulación sexual y el orgasmo, o que no está relacionada con la estimulación. Hablando de historia, el término priapismo se originó en referencia al dios griego Priapo, asociado con la fertilidad y la protección de la horticultura. Las esculturas de Priapo se destacan por su falo gigante. Acá está censurado porque YouTube está sentimental con nuestra Academia de Medicina y nos ha censurado ya 2 videos, por lo cual tenemos que estar cuidadosos con eso. El primer registro de priapismo fue en 1845 en la literatura médica inglesa. El artículo de Frank Hickman, que describe la historia natural del priapismo, y su hijo posteriormente propuso que la éstasis venosa, el aumento de la viscosidad de la sangre y la isquemia eran responsables del priapismo. Haury en el 83 demostró diferencias radiológicas entre el priapismo veno-oclusivo y el arterial, y el término de priapismo recurrente fue acuñado por Emmons y Coles en el año 1980. Ahora pasemos a una parte importante de este tema, en la cual vamos a hablar de las definiciones del tema. Empecemos con el priapismo isquémico veno-oclusivo o de bajo flujo, en el cual se produce una erección persistente con rigidez de los cuerpos cavernosos que reciben escaso o nulo flujo sanguíneo arterial. Este priapismo van a aparecer cambios en el ambiente metabólico de los cuerpos cavernosos como hipoxia progresiva, hipercapnia y acidosis. El caso típico es del paciente que se va a presentar con dolor en el miembro genital masculino de 6 a 8 horas de evolución, y en el examen va a haber una erección rígida. Esta condición es análoga a un síndrome compartimental muscular, con oclusión inicial del flujo venoso y detención subsiguiente del flujo arterial. Hay cambios histológicos bien documentados dentro del músculo liso de los cuerpos cavernosos como resultado de la isquemia prolongada. La intervención más allá de 48 a 72 horas puede ayudar a aliviar la erección y el dolor, pero tiene pocos beneficios respecto de preservar la potencia. El examen histológico muestra que a las 12 horas se produce un edema intersticial. Posteriormente se da una destrucción del endotelio sinusoidal y se va a producir a las 24 horas ya trombocitosis, porque a las 48 horas ya se produce un trombo, el cual va a producir una necrosis de músculo liso, la cual es la máxima complicación que presentan estos pacientes. Por lo cual el priapismo isquémico es una emergencia. Si no se trata, su resolución puede tardar varios días y en todos los casos va a haber disfunción eréctil. A continuación ahora veremos el priapismo intermitente o recurrente, el cual se caracteriza por un patrón de recidivas. El término se impuso en el pasado para el diagnóstico de hombres con drepanocitosis, en los que se presentan erecciones recurrentes dolorosas no deseadas. Ahora pasemos al priapismo no isquémico arterial de flujo elevado. No se dejen confundir con la palabra arterial y flujo elevado o flujo alto, ya que este priapismo es menos frecuente y es menos grave que el priapismo isquémico, el cual es una emergencia. Siendo así, el priapismo no isquémico es una desregulación del flujo arterial hacia los cuerpos cavernosos, los cuales van a estar tumescentes. No va a presentar el paciente dolor en su miembro genital. Con frecuencia el paciente va a informar antecedentes de traumatismo no penetrante o una lesión iatrogénica con una aguja. Independientemente del mecanismo de la lesión, el resultado es el compromiso de la anatomía arterial cavernosa, que conduce al desarrollo de una fístula arteriolosinusoidal, la cual es la responsable del priapismo. Por lo dicho anteriormente, no requiere intervención de urgencia. Analicemos la epidemiología y fisiopatología del priapismo. La erección que se produce en los pacientes con priapismo isquémico puede comenzar con una estimulación sexual o tras administración de fármacos. Cuando una erección persiste por más de 4 horas y no se alivia a través de la suspensión de la actividad o finalización del orgasmo, puede decirse que comenzó el fenómeno fisiológico del priapismo isquémico. Sin embargo, en el 50% de los casos la etiología será idiopática. También puede estar asociado a consumo de alcohol, traumatismos perineales en un 12% y la drepanocitosis en un 11%. En Brasil se reportan casos de la araña brasilera como causa de priapismo. También hay que tener muy en cuenta que las discrasias hemáticas como la enfermedad de drepanocitosis, la talasemia, la hemoglobina de Olmsted
y la trombofilia pueden ser causas de priapismo. Las enfermedades trombóticas como la aplenia, los que recibieron eritropoyetina, la hemodiálisis con heparina, la suspensión de los dicumarínicos como la warfarina, los pacientes que tienen leucemia, la incidencia de priapismo oscila entre 1 y 5%. Drepanocitosis produce una hemólisis y hay una reducción del óxido nítrico y esto es lo que va a causar el priapismo. Ahora miren gente todas las etiologías del priapismo isquémico para un capture. Analicemos la siguiente: los agentes eréctiles vasoactivos como los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 por vía oral, los ansiolíticos, ojo con los ansiolíticos como la hidroxicina, los antagonistas del receptor alfa-adrenérgico como la prazosina, la terazosina que se usa en los ancianos, los anticoagulantes, los antidepresivos y antipsicóticos, miren toda la lista que puede producir priapismo, hay que tener muy en cuenta eso. Los antihipertensivos, sorprende el propanolol y la hidralazina. Las drogas recreativas, como siempre, las drogas están metidas en todos. Tenemos en primera plana Blancanieves, las hormonas, las infecciones mediadas por toxinas como picadura de escorpiones o de arañas, como mencionamos, las enfermedades metabólicas, las neoplasias o invasión metastásica regional. Neurogénicas tenemos la sífilis, las lesiones medulares, y las urogénicas tenemos lesión en silla de montar, lesiones durante el coito, por lo cual esta lista hay que tenerla guardada. Definiendo la fisiopatología del priapismo isquémico, vemos que es consecuencia de un desequilibrio entre los mecanismos vasoconstrictores y vasorelajantes, lo que van a causar una hipoxia y acidosis. Otro mecanismo comprometido es la progresión de la fibrosis inducida por la isquemia, que causan un aumento de la producción de factores de crecimiento estimulados por la hipoxia. En cuanto a la etiología del priapismo intermitente, vemos que el paciente típico se despierta con una erección que persiste hasta 4 horas y el dolor se va incrementando de manera progresiva como resultado de la isquemia. Los factores desencadenantes son los asociados a drepanocitosis. Los pacientes reportaron que presentaban erecciones frecuentes durante la noche, durante la exposición al frío y durante las mañanas. Ahora pasemos a la etiología y fisiopatología del priapismo no isquémico, en el cual es mucho más infrecuente que el isquémico y su etiología se relaciona sobre todo con los traumatismos. Es importante pedir un Doppler testicular porque podemos encontrar la fístula arteriolo-sinusoidal y otros mecanismos incluyen los traumatismos. En cuanto a la evaluación y el diagnóstico del priapismo, vemos que tenemos que definir si es isquémico o no es isquémico. Los hallazgos principales en el priapismo, vemos que en el priapismo isquémico vamos a encontrar, en cuanto al traumatismo perineal, raro. En cambio, en el priapismo no isquémico es habitual los traumatismos, como ya lo vimos. En cuanto a los trastornos hematológicos, va a ser habitual en el priapismo isquémico. Sin embargo, en el priapismo no isquémico es raro. En cuanto a la inyección intracorpórea reciente, a veces se da en el isquémico y a veces se da en el no isquémico. Los cuerpos cavernosos totalmente rígidos es habitual en el isquémico, pero raro en el no isquémico. El dolor es habitual en el isquémico y es raro en el no isquémico. En cuanto a las anomalías en los gases, va a producirse acidosis en el isquémico y es raro en el no isquémico. Y el flujo arterial cavernoso con el Doppler vemos que es raro en el isquémico y se da habitualmente en el paciente no isquémico. Las pruebas de laboratorio son muy importantes y debemos hacer un hemograma completo para ver si el paciente está anémico, si tiene leucocitosis. Hay que hacer un extendido de sangre periférica en los pacientes afrodescendientes por las sospechas de depranocitosis y eventualmente una electroforesis de hemoglobina. Las pruebas toxicológicas son importantes, en el cual debemos analizar el paciente. Si el paciente tiene antecedentes de consumo de drogas, hay que pedirle que esa podría ser la causa, y los gases arteriales, en lo cual se va a ver sangre en aceite de Carter, como la vemos en la imagen, una sangre oscura desoxigenada acidótica. Y aquí les comparto los valores típicos de los gases arteriales que vamos a tomar al paciente que tenga especialmente priapismo isquémico, en el cual, miren, la sangre arterial normal tiene
una presión arterial de oxígeno mayor de 90, una presión de CO2 menor de entre 40 y un pH normal. La sangre venosa mixta normal tiene una presión arterial de oxígeno baja de 40, pero la sangre del priapismo isquémico tiene una presión arterial de oxígeno demasiado baja, el pH ácido y la presión de dióxido de carbono elevada. Y finalmente pasemos con el tratamiento inicialmente del priapismo isquémico, en el cual tenemos que hacer una anamnesis y un examen físico. Si en el examen físico encontramos dolor y el priapismo mayor de 4 horas, hay que hacer una aspiración diagnóstica con medición de gases arteriales o una ecografía Doppler color. Si muestra acidemia los gases o el Doppler signos inequívocos de isquemia, hay que hacer aspiraciones terapéuticas con una jeringa en la unión pene escrotal. Se introduce la jeringa a las 3 o a las 9 y empieza a hacérsele aspiraciones terapéuticas. Si no cede con las aspiraciones terapéuticas, podemos usar irrigación continua, y si esto tampoco cede, ya toca usar los simpáticos miméticos, en el cual tenemos a la fenilefrina, que es la primera elección, en la cual vamos a usar una inyección intermitente cada 5 minutos de 100 a 500 microgramos. Diluimos 20 mililitros de una solución de 10 microgramos en 1 mililitro, máximo dosis cada 2 minutos de 100 a 200 microgramos. El otro medicamento que podemos usar es la epinefrina. Para los despistados también se llama adrenalina, y esta es más frecuente y más fácil encontrarla en Latinoamérica. Diluimos 20 mililitros de una solución de 1 microgramo por mililitro y se lo inyectamos cada 2 minutos. Repetir la aspiración y la dosis de los simpáticos miméticos intracavernosos. Hay que monitorizar al paciente, porque si vamos a usar adrenalina, ya sabemos que esta tiene aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, y como sabemos, en los pacientes con drepanocitosis y neoplasias malignas hemáticas son causas infrecuentes, aunque importantes, de priapismo isquémico. Ya si todo falla, toca hacer un tratamiento quirúrgico del priapismo isquémico de urgencia, en la cual vamos a usar una derivación percutánea distal. Si esta también falla, podemos usar una derivación distal abierta, y si todo fracasa, ya el paciente sería candidato a un implante de miembro genital masculino en caso de fracaso de la derivación de más de 36 horas de trombosis cavernosa. En la imagen vemos una derivación de Winter. Se ilustra una derivación distal entre los cuerpos cavernosos y el glande a través de la inserción de una aguja de gran diámetro o un angiocatéter a través del glande hasta la porción distal del glande y el cuerpo cavernoso. Ahora hablaremos del priapismo recurrente, el cual es más frecuente en los pacientes que sufren drepanocitosis. Este es importante darle el tratamiento por vía oral todos los días, agonista alfa adrenérgico. Tenemos la etilefrina por vía oral, podemos dársela en los pacientes adultos y en los niños. Se puede indicar también una prueba con inhibidor de la fosfodiesterasa 5, aunque parezca contradictorio cuando se emplea en regímenes de dosis a largo plazo no asociados con condiciones estimuladoras de la erección. La terapia con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 alivia los episodios de priapismo recurrente en hombres con priapismo asociado a drepanocitosis sin afectar la capacidad eréctil normal. También podemos usar agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, y analizando el manejo del priapismo de alto flujo o no isquémico, en la cual debemos de hacer la anamnesis y el examen físico, el paciente no va a presentar dolor. Hacemos siempre la aspiración diagnóstica con gases, y si nos da que es priapismo no isquémico, localizamos la fístula arteriolo-sinusoidal con una ecografía Doppler color, como vemos en la imagen, donde se localiza con el Doppler la fístula. Posteriormente vamos a realizar una arteriografía selectiva de la pudenda para una posterior embolización, documentar la resolución y los resultados en la función eréctil, y si hay priapismo persistente o recurrente, hay que hacer una ecografía Doppler color y repetir la embolización o ligar la fístula arteriovenosa. Y con esto hemos finalizado este tema, que tiene muchas cosas interesantes. Empecemos con la pregunta: paciente con priapismo arterial de alto flujo, ¿cuál es la conducta correcta?
Como sabemos, el priapismo de alto flujo es el mismo no isquémico, por lo cual es un manejo expectante. Inicialmente manejo expectante. Como sabemos, esta es causado por traumatismos y el paciente no presenta dolor y espontáneamente puede presentarse la detumescencia. Resumiendo la videoclase, vemos que muy importante conocer todo esto porque en el paciente que se encuentre en el primer nivel de atención que no tenga un urólogo cercano, son los médicos generales los que pueden salvarle la vida a este paciente y esperar a que llegue el urólogo calificado.